Ok, perfecto. Sean bienvenidos, jóvenes, a la primera jornada con la que damos inicio, con la que hacemos el punto de partida para lo que es los temas de la asignatura macroeconomía. Como toda base tiene que tener siempre fundamentos sólidos, vamos a partir de las nociones generales, de los elementos básicos que van a tirar nuestra línea base, sobre la cual vamos a ir construyendo el resto de contenidos. Para ello vamos a ver en la unidad 1, lo primero que vamos a verificar es la introducción a la contabilidad nacional, que es uno de los temas básicos de lo que es la asignatura. Brevemente, los contenidos a desarrollar son, primero, una parte introductoria, que hace una alusión a lo que es la micro y macroeconomía. Vamos a revisar las variables micro y macroeconómicas y vamos a platicar un poco de lo que son los modelos económicos. Que de hecho, el pan diario de nuestro trabajo a lo largo de la asignatura va a ser plantear y analizar modelos macroeconómicos. Y tenemos otro apartado de la contabilidad nacional, en el que vamos a hablar brevemente sobre el sistema de cuentas nacionales, los elementos técnicos de ese sistema y algunas variables macroeconómicas básicas, como el PIB, PNB y el PIB. Básicamente, jóvenes, entonces salimos desde el punto de partida de lo que es la introducción a la macroeconomía y la contabilidad nacional. Como primer punto, tenemos que definir lo que es macroeconomía, ¿verdad? Hay tantos conceptos como autores, ¿verdad? En ese aspecto, pues yo en lo particular no soy de la idea de casarme con un particular, con un tema, con un concepto definido así, ¿verdad? Con punto y coma, sino que hacer una revisión de las opiniones de varios autores y definir uno propio. Esa es la mejor forma de poder aprehender el conocimiento, ¿verdad? Volverlo parte de lo que uno hace. Entonces, una de las primeras definiciones de macroeconomía es el estudio de los agregados macroeconómicos. Aquí estamos entrando a una definición, a un concepto que puede que no sea muy conocido. Es decir, sabemos qué es, pero no técnicamente como se plantea. Entonces, surge la duda, ¿qué es un agregado macroeconómico? Bueno, son aquellas variables que se encargan del estudio del conjunto de la actividad económica en magnitudes globales. Es decir, ustedes saben lo que es desempleo, ustedes saben lo que es el Producto Interno Bruto, ustedes saben lo que es el Producto Nacional Neto, pero la pauta de ese concepto que ustedes conocen, aplicándolo a la macroeconomía, es que ahora sabemos que eso es un agregado macroeconómico. Y como la disciplina que estamos estudiando se encarga de hacer un análisis y estudio de esos agregados macroeconómicos, ahora vamos a entender el por qué se dan algunas variables. ¿Por qué, por ejemplo, por qué el nivel de desempleo está como está? ¿Por qué los niveles de precios han subido como han subido? ¿Por qué los costos de materia prima han subido como han subido? ¿Por qué la actividad económica ha decaído producto de la pandemia, etcétera? ¿Sí? Entonces vamos a crear toda esa formación técnica para que ustedes sepan interpretar esa realidad desde su trinchera como futuros profesionales de las ciencias empresariales. Entonces, algunos ejemplos de agregados macroeconómicos son el ahorro de la economía, la inversión, crecimiento económico, formación de capital, crecimiento del comercio exterior, deuda externa, estabilidad del tipo de cambio, nivel de empleo, entrada de capital, entre muchos otros, ¿verdad? Si se percatan, estos son elementos que no son nuevos para ustedes, pero ahora se conocen bajo la connotación de agregado macroeconómico. Entonces, ¿cuál es el objeto de la macroeconomía? La macroeconomía se ocupa del comportamiento de la economía en su conjunto. Es decir, así como usted hace un diagnóstico en una empresa para identificar sus elementos internos y externos, trasladando esa misma lógica de estudio a una economía de un país, es lo que hace la macroeconomía, ¿verdad? Estudia el comportamiento de esta en su conjunto, considerando expansiones y recesiones, producción total de bienes y servicios, crecimiento en la producción, inflación y desempleo, balanza de pagos, tipo de cambio, entre otros, ¿verdad? Y ese es un término definido ya por Dorbus. De hecho, es uno de los más completos, les comento. Pero como les digo, la idea fundamental es que ustedes hagan el suyo propio, ¿verdad? Para que lo puedan tener más presente. Con la macroeconomía podemos entender cómo funciona la economía y obtener recomendaciones de política económica. Es decir, mucha gente puede decir, está bien difícil encontrar empleo, está bien duro hallar una oportunidad de trabajo. Sí, pero ¿por qué?
De eso se encarga la macroeconomía. ¿Por qué es tan difícil encontrar empleo en nuestro país? ¿O por qué las tasas de rotación de personal que entran a una empresa duran poco y se retiran son tan altas? ¿Por qué? Entonces, todo eso, a través del análisis macroeconómico, lo podemos dilucidar. En primer lugar, tratamos de entender qué determina los distintos agregados macroeconómicos. Y en segundo lugar, analiza el efecto que tienen las políticas macroeconómicas sobre la evolución de la economía. Este es un concepto definido por De Gregorio. Es decir, dividimos el análisis de la macroeconomía en dos partes. Primero, ¿qué determina un agregado macroeconómico? ¿Qué lo conforma? ¿Qué lo afecta? ¿Cómo se mide? Eso es por un lado. Y por otro, ¿qué efecto tiene ese agregado macroeconómico en la economía y qué medidas toma el gobierno para corregirlo? Me explico, son como dos momentos en los que estamos verificando el análisis macroeconómico. ¿Por qué nos podría interesar entonces esta disciplina, esta área de formación en el ámbito de las ciencias empresariales? Primero, vamos a poder discernir qué causa el desempleo y cómo crear fuentes de trabajo con mejores salarios. Es decir, se lee bien sencillo, ¿verdad? Pero no lo es para nada. Sin embargo, se requiere una base técnica, una base teórica para saber interpretar ese fenómeno y poder proponer medidas de solución, ¿verdad? También podemos ver qué determina la inflación y cómo podemos controlar el crecimiento de los precios. Podemos identificar cuáles son los determinantes del desarrollo económico de los países y qué debemos hacer para generarlo. Porque Suiza es un país de primer mundo, por ejemplo, y porque Haití es uno de los países que está en los más altos índices de pobreza en el país, en el mundo, ¿verdad? Porque la zona euro, por ejemplo, ¿verdad? La zona de países de Europa que están bajo la misma, acobijados bajo el mismo régimen económico del euro, son más fuertes que algunos países asiáticos. ¿Por qué? O sea, todo eso lo podemos identificar mediante el análisis de agregados macroeconómicos. Como habíamos dicho, el apartado relativo al objeto de la macroeconomía es el comportamiento económico y las políticas, de cómo influyen estas en el ámbito de lo que es consumo, inversión, etc. En resumen, la macroeconomía trata de principales temas y problemas económicos cotidianos. Para entender esto hay que reducir los complejos detalles de la economía a fundamentos manejables. Y al abordar estos fundamentos, la macroeconomía va más allá del comportamiento de las unidades económicas individuales. En esencia, damas y caballeros, lo que es esos 6 renglones nos están diciendo es que analizar una economía como tal es sumamente complejo. De hecho, es prácticamente imposible por la cantidad de variables que están involucradas. Entonces, ¿qué bondad nos trae la macroeconomía como disciplina? Que nos permite abstraer ciertos elementos, ciertas variables de todo el entorno económico y nos permite aislarlo. Y en base a ese aislamiento definimos modelos sobre los cuales podemos hacer estudios y análisis más detallados. Por eso dice que lo que tenemos es que la complejidad de la economía la reducimos a elementos fundamentales, elementos básicos. Son variables clave que nos permiten manipularlas, porque al abordar los fundamentos, la macroeconomía permite, uno, entender esa variable y dos, dilucidar qué efectos tiene. Y sobre esa base usted define qué estrategia implementar para corregir algún problema. ¿Me explico? Eso es como el famoso método de investigación científica, ¿verdad? Usted identifica un problema, plantea soluciones y aplica. Trasladando esa dinámica al entorno macroeconómico, eso hace esta disciplina. Identifica un elemento puntual, en este caso una variable, determina los efectos que ésta tiene en la realidad económica imperante y después usted propone medidas de solución. ¿Me explico? Entonces, en macroeconomía interesa el conjunto de bienes, pues se tratan como un solo mercado. Es decir, si usted va a hacer un análisis macroeconómico de los precios, por ejemplo, usted no va a hacer un análisis de todos los bienes y servicios que circulan en una economía. Eso es imposible. Lo que usted hace es definir una variable denominada precio, que es un promedio de todos esos. Y ya empieza usted a manipularla según el análisis que vaya a hacer. Se trata el mercado de trabajo sin distinguir entre trabajo calificado o no calificado. Por ejemplo, al hablar de la variable trabajo, usted no va a hablar del trabajo de personas que tienen preparación académica, que no tienen, los que tienen preparación académica que sean básica, media,
superior, especialidad, etcétera. Eso no importa, no es significativo. Lo relevante que es la naturaleza de la variable, que en este caso es trabajo. ¿Me explico? Entonces, así vamos poco a poco abstrayendo distintos elementos de la realidad y los volvemos más manejables, los volvemos más fáciles de manipular. Por ejemplo, en el apartado de activos, hay un apartado que tiene que ver con activos contablemente hablando, ¿verdad? Activos fijos, intangibles, diferidos, etcétera. En este caso eso no existe, no es relevante. Simplemente habla de activos. Entre ellos podemos mencionar bonos, acciones, infraestructura, etcétera. ¿Me explico? Esa simplificación permite manipular la realidad en términos de análisis más específicos. ¿Por qué los agregados macroeconómicos son importantes? Las relaciones de cualquier sociedad real son tan complejas para nuestro leve entendimiento que para comprenderlas recurrimos a lo que habíamos hablado, ¿verdad? Modelos. Esas abstracciones de las que les he hablado se llaman modelos. Y la utilidad de los modelos es indiscutible, puesto que difícil es encontrar una argumentación económica que no se apoye en alguno de ellos. De hecho, las labores de Paul Samuelson, por ejemplo, que es un Nobel de Economía, la de Modigliani y Miller, ¿verdad? Que también plantearon modelos económicos para efectos de el comportamiento de la deuda al interior de las empresas, ¿verdad? Y el efecto que tiene sobre la distribución de dividendos. Todo eso se basa en base a modelos. Y son teorías económicas probadas, que han sido incluso hasta galardonadas con premios Nobel. Entonces, vean ustedes la utilidad de los modelos correctamente planteados. Una buena parte de la teoría macroeconómica actual, las distintas posiciones y escuelas, puede entenderse fácilmente recurriendo a los modelos que utilizan. Así de sencillo, ¿verdad? El modelo de Keynes, el modelo de Samuelson, el modelo de Phillips y otro montón de elementos que son conocidos, ¿verdad? Con los apellidos de sus creadores. El modelo de Modigliani y Miller, por ejemplo, el modelo Miller y Orr, o sea, tantos modelos como autores que han venido a dar un aporte a la teoría macroeconómica. Entonces, el estudio de la macroeconomía se organiza alrededor de 3 modelos que describen el mundo, y cada modelo tiene su aplicabilidad en un marco temporal. Primero, crecimiento en el muy largo plazo, plazos de 10, 20, 30, 50 años, ¿verdad? En el corto plazo, 1 a 3 años, y el mediano plazo de 3 a 10 años. Esos son los horizontes temporales que se manejan en los modelos macroeconómicos. Crecimiento en el muy largo plazo, más de 10 años, corto plazo de 1 a 3 y mediano de 3 a 10. Recordando un poco, ¿verdad? Algunos elementos ya en la plática que hemos tenido, pues me han confiado ustedes de que han tenido algunos acercamientos con algunas disciplinas como la economía, por ejemplo, ¿verdad? La introducción a la economía, donde vemos algunas variables que son comunes de uso también acá en la macroeconomía, como lo que es la oferta y demanda agregada. Recordando un poco, oferta agregada, valor monetario de la producción final que se genera en una economía a un determinado nivel de precio para un periodo de tiempo específico. Es decir, es el valor de lo que se ofrece en la economía. Léase productos y servicios, ¿verdad? Dispuestos a ser adquiridos por los habitantes de ese lugar. Demanda agregada. Valor monetario de la producción que las empresas, consumidores y Estado está dispuesta a comprar a un determinado nivel de precio. Es decir, qué tanto va a hacer uso de esa producción en la economía en base a los bienes y servicios que circulan. Por un lado está lo que se ofrece y por otro lado está lo que se consume, ¿verdad? En el caso de la demanda agregada. Cuando hablábamos de los distintos modelos, ¿verdad? Que tenemos acá, crecimiento en el muy largo plazo, y tenemos una breve representación que la retomamos de Dorbush, y dice que en el largo plazo la producción está determinada únicamente por aspectos de la oferta. La curva de la oferta agregada es vertical, como pueden ver aquí, esta que está en color naranja, oferta agregada es vertical. Ya lo que la producción no cambia porque se supone que estamos en una condición de pleno empleo. Y recalco, se supone que estamos en una condición de pleno empleo porque este es un modelo, ¿verdad? Un modelo, donde está reflejando que toda persona que tiene posibilidad, condiciones y méritos para trabajar, tiene un puesto de trabajo garantizado y le está ocupando. Y ese es el pleno empleo, ¿verdad? Es una connotación teórica que plantean los autores de las disciplinas de la economía para plantear un modelo. En este caso,
La demanda agregada, que está en función de los precios, ¿verdad? Acá tiene esta pendiente que ya sabemos que es negativa, ¿verdad? Que tiene altos niveles cerca del origen y va disminuyendo a medida que nos vamos alejando, ¿verdad? Porque en el largo plazo la producción está determinada solamente por la oferta agregada. Aquí. Y los precios están determinados por la oferta y demanda agregada. Aquí tenemos el vínculo o donde se intersecan la oferta agregada y la demanda agregada se le conoce como precios de equilibrio. Es donde las dos variables connotan, donde las dos variables se cortan, ¿verdad? Donde tenemos el apartado de los precios y aquí tenemos la producción. Entonces, la producción se ve de dos vías, lo que se produce y lo que se demanda. Entonces, ¿dónde hay un equilibrio en el mercado? Cuando existe un punto en el que se cortan las dos. ¿Cuál es ese punto? Un precio en particular, ¿verdad? Es el precio que se define. Esto es lo que tiene que ver con el modelo de crecimiento de largo plazo. Crecimiento de corto plazo, que es el segundo. En el corto plazo, la oferta agregada es horizontal. Vean ustedes que es completamente opuesta a la que tenemos anteriormente, ¿verdad? Aquí tenemos vertical y aquí está horizontal. En el corto plazo, la producción está determinada solo por la demanda agregada y el nivel de producción no afecta a los precios. Es decir, aquí sí hay cambios en los precios. Y el precio de equilibrio es el donde se cortan las dos variables, que es aquí, en el largo plazo. En el corto plazo no. En el corto plazo es irrelevante el apartado de precios porque se mantienen fijos, ¿verdad? Porque la oferta es horizontal. Se parte de que el nivel de producción no afecta el nivel de precios en el corto plazo. ¿Qué es lo que afecta entonces? El nivel de producción como tal, ¿verdad? La demanda agregada, si se fijan, tiene el mismo comportamiento, lo que cambia es la oferta. Y el punto donde se corta no es tan relevante el precio, sino la producción. Porque en el eje de las abscisas tenemos producción y en las ordenadas tenemos precio. Entonces, en el corto plazo, lo relevante no es el precio, sino la producción. Como lo ven ustedes acá. Y en el mediano plazo es el modelo que ustedes ya conocen, el modelo universalmente conocido de oferta y demanda, el famoso equilibrio de mercado, ¿verdad? Que cuando la demanda agregada impulsa la producción por encima del nivel de precios a largo plazo, las empresas comienzan a elevar los precios y la curva se desplaza hacia arriba. En el mediano plazo, la curva de oferta tiene pendiente intermedia entre horizontal y vertical. Si se fijan, en el largo plazo, vertical. Corto plazo, horizontal. Mediano plazo está entre ambas. No es ni vertical ni horizontal. Y aquí es donde existe el famoso equilibrio de mercado, donde a cierto nivel de precios yo adjudico cierto nivel de producción. Recapitulando, en el modelo a largo plazo lo relevante es el precio, ¿verdad? Porque es lo que me define la variable donde se cortan las dos, oferta y demanda. En el corto plazo es lo opuesto. Lo relevante no es el precio, sino la producción. Pero en el mediano plazo, los dos son relevantes. Precio de equilibrio y producción de equilibrio, que es el punto donde se intersecan las dos. Si se percatan, aspectos muy sencillos, muy básicos, que en alguna medida ya conocemos, pero ahora lo estamos viendo ya en otra connotación. Me explico, en otra dimensión. Gregorio nos comparte. El estudio de la macroeconomía siempre ha estado ligado a la implicancia política. Estas pueden ir desde el extremo donde se plantea que no hay nada que hacer, el famoso estado laissez-faire, laissez-passer, ¿verdad? Que decía Dan Smith. Pues lo que observamos en la realidad no son más que respuestas óptimas de empresas y hogares a cambios en la economía. Hay otro extremo donde se ven alarmantes señales de desequilibrio que sería necesario corregir con medidas de política económica. Lo que Gregorio plantea aquí son los dos extremos de la realidad macroeconómica. Por un lado, que el Estado no intervenga en absolutamente nada, porque se encarga solamente de ver cómo el mercado se ajusta automáticamente. Y por otro lado, tenemos la inclusión excesiva de labores, políticas y trabajo del Estado en tratar de regularizar la actividad económica. Generalmente países como Estados Unidos, países como Canadá, por ejemplo, están muy cerca del extremo izquierdo, es decir, donde hay poca participación del Estado. Pero tenemos lugares como, por ejemplo, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, donde están muy cerca del extremo derecho, donde hay una alta incidencia del Estado en el control de la economía. Entonces pueden ver ustedes las realidades económicas de los países según la postura que se toma.
Y ahí porque es tan importante un adecuado estudio de la macroeconomía. Hablando un poco de lo que es el entorno empresarial, podemos decir de que en el mundo de los negocios, la evolución del parámetro macroeconómico es un parámetro fundamental. Por ejemplo, hoy día es cada vez más importante la predictibilidad de la política monetaria. De hecho, eso es lo que menciona Dorbush en su texto, pero nosotros como país no tenemos política monetaria, porque al estar dolarizados no tenemos moneda propia, ¿verdad? Entonces, eso tiene repercusiones en el funcionamiento de los mercados financieros, donde además es posible establecer estrategias de inversión que permitan cubrir riesgos y obtener buenos retornos. En español, ustedes como futuros profesionales de ciencias económicas deben saber interpretar los distintos comportamientos de los agregados macroeconómicos para decidir si es conveniente o no invertir, para decidir si es conveniente o no cerrar operaciones, para decidir si es conveniente o no ampliar coberturas de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo relevante. ¿Por qué es tan importante esta disciplina en el entorno empresarial? Esto nos puede ayudar a identificar vulnerabilidades y también aspectos potenciales en una economía. Aspectos muy importantes a la hora de decidir sobre realizar un proyecto de inversión. Por ejemplo, si ustedes comparan el clima de inversión en Nicaragua contra el clima de inversión en Panamá, están en lugares opuestos, básicamente, ¿verdad? Es mucho más difícil, más complicado y más riesgoso establecer inversiones en Nicaragua que en Panamá. Y estamos hablando de dos países del mismo istmo, ¿ya? No digamos hablar de invertir en Estados Unidos e invertir en Venezuela, por ejemplo. Es diferente. Desde el punto de vista empresarial, la evolución de la tasa de interés y actividad económica son relevantes para determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión. Cuando ustedes estén llevando la asignatura de Administración Financiera 2 y estén conociendo las distintas técnicas de evaluar proyectos de inversión, van a retomar muchos elementos de los que se están viendo en este momento, porque las tasas de interés sobre las cuales se miden los rendimientos de un proyecto tienen que ver con la tasa de interés imperante en una economía y su actividad económica. Una empresa que esté contemplando invertir en el sector exportador deberá hacer alguna evaluación de las posibles tendencias del tipo de cambio y salarios, por ejemplo. A modo de concluir, en el ámbito de la parte introductoria, es que lo que nos interesa con el estudio de la macroeconomía es entender la realidad, por qué las cosas son como son, ¿verdad? Una vez que tenemos alguna noción de lo que ocurre, avanzamos en la obtención de conclusiones de política económica. Tratamos de predecir lo que puede ocurrir y evaluar el estado de una economía en particular, oportunidades y riesgos. Así de sencillo. Ahora vamos al apartado de la contabilidad nacional, brevemente, ¿verdad? Para efectos de que se deje nada más la noción de del contenido. Y es que, según el Banco Central de Reserva de nuestro país, el sistema de contabilidad nacional describe los hechos económicos esenciales que caracterizan a los agentes económicos de un país, haciendo uso de la riqueza conceptual de la ciencia económica aplicada al registro integrado y coherente de transacciones que ocurren en la economía. En esencia, damas y caballeros, es como hablar de la contabilidad a nivel empresarial, ¿verdad? La disciplina de la contabilidad a nivel empresarial, ¿qué es lo que hace? Ordena, analiza y registra hechos económicos que hacen las empresas. Y eso lo traslada a un cierto esquema de información que sirve para la toma de decisiones. Trasladando eso, como por analogía, al ámbito de país, es lo que hace la contabilidad nacional. Registra hechos económicos relevantes y sobre esa base se toman decisiones. Así de sencillo. Entonces, un poco de panorama, ¿verdad? Un poco de contexto, es que el surgimiento de este sistema de cuentas nacionales se remonta a 1928 según la ONU. La medición de esta actividad en las cuentas nacionales requiere de la definición de un año base, es decir, un punto de partida que sirve como comparación para ir midiendo los cambios en los distintos niveles o volúmenes de la actividad económica. En este año base es el periodo en el que se establece el universo productivo de una economía, definiendo también una estructura. Es como un donde la actividad económica estaba en un auge o en un apogeo, y eso permite contra esa realidad ir comparando cómo se comporta
la misma economía en distintos periodos de tiempo, ¿verdad? Es como lo que se llama en la administración de empresas, en lo que es el control de calidad, definir un estándar. Y contra el estándar usted va comparando desempeños posteriores. En esencia, eso es el año base. En nuestro país se dio una actualización del sistema de cuentas nacionales, porque antes se tenía como referencia el año 1990, que fue cuando estaba previo a darse ya el fin del conflicto armado, ¿verdad? Por los 12 años de guerra que hubo aquí en el país. Y eso era promovido porque el sistema de cuentas nacionales que teníamos databa de 1968. Entonces se tomó el año 1990 como base en aquel entonces. Ahora, en el año 2008, se hace una sustitución y se pasa del año 1990 a 2005 como año base. Y eso es a partir del año 2008, según la misma información del BCR. Asimismo, es de recordar que el BCR es la entidad que se carga de la construcción, mantenimiento y generación de estadísticas, ¿verdad? Sobre todo las macroeconómicas. Se encarga del análisis y predicciones macroeconómicas de la economía y, a través del uso de estándares internacionales, garantiza calidad, cobertura y periodicidad. En esencia, tiene una labor estadística de ir generando parámetros de medición y futuros elementos de tendencia que permiten ir dando una idea del rumbo que está llevando la economía del país. Cuando hablamos de contabilidad, generamos la necesidad de definir qué es lo que se registra, ¿verdad? En la contabilidad nacional. Entonces, eso lo hacemos en función de qué variable? Del ingreso nacional. El ingreso nacional divide la producción en dos formas o de dos maneras. Por el lado de la oferta, la producción se reparte entre los factores de producción, a los trabajadores en forma de salarios y al capital como intereses y dividendos. Y por el lado de la demanda, la producción se consume o se invierte para el futuro. Es decir, si se percatan, la variable es la misma. Producción y producción. ¿Qué es lo que cambia? Lo que se hace con esa producción. Por el lado de la oferta, se reparten las empresas como factores productivos, a los trabajadores como salarios y al capital o inversionistas como intereses y dividendos. La producción. Pero en el lado de la demanda, la producción se consume o se invierte. Punto. Así de sencillo. Hacemos uso de ella en este momento o posponemos el uso de esta para el futuro, ¿verdad? Pero la variable es la misma, producción. Entonces, otra variable que se toma en cuenta también es el Producto Nacional. Hay diversos indicadores que permiten medir la producción nacional de un país. Los más comunes son el Producto Interno Bruto, o PIB, y el Producto Nacional Bruto, o PNB. ¿Qué es el PIB? Valor de bienes y servicios finales producidos en un país en un determinado periodo. Se mide a partir de varios enfoques, ¿verdad? Hasta ahí lo vamos a dejar por el momento. Y el Producto Nacional Bruto es el valor de los bienes y servicios finales producidos por factores de producción nacionales, independientemente de la ubicación territorial, en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el Producto Nacional Bruto comprende lo que se produce dentro de nuestro país con recursos nacionales y lo que se produce fuera de nuestro país con nuestros mismos recursos nacionales. ¿A qué recursos nos referimos? Dinero, personas, tecnología, etc. ¿Sí? Un ejemplo típico de esta cuestión podría ser el Producto Nacional Bruto de Japón, por ejemplo, comprende lo que se produce en Japón más todo lo que se produce en distintos lugares, como Malasia, Indonesia, Argentina, etcétera, y otros lugares donde tienen establecidas plantas de trabajo que tienen que ver con elementos tecnológicos o automotrices. La suma de los dos, Producto Nacional Bruto, ¿verdad? Aunque esto sea fuera de las fronteras y esto dentro de ellas, ¿verdad? Otros indicadores también son el Producto Interno Neto, o el PIN, Producto Nacional Neto, PNN, y el Ingreso Nacional, IN. Ahí brevemente una pequeña definición para cada uno, ¿verdad? Producto Interno Neto es igual al PIB menos la depreciación. Ya más o menos una idea tenemos del concepto de depreciación a nivel contable, y eso simplemente se traslada a lo que es el detalle de la capacidad productiva de un país, ¿verdad? Es lo que más se acerca a medir el monto de los bienes producidos. PIB menos depreciación. Producto Nacional Neto es igual al Producto Nacional Bruto menos depreciación o consumo de capital fijo, ¿verdad? Y el ingreso nacional es igual al Producto Interno Neto menos el pago de empresas que hacen los impuestos directos. Es lo que queda para hacer el pago de los factores productivos. Y aquí está la formulita, ¿verdad?
Ingreso nacional, Producto Interno Neto menos impuestos y tasas. Si se percatan, son elementos que no son muy difíciles de interpretar, considerando su concepto y la forma en la que se calcula, ¿verdad? Bastante sencillo. Entonces, eso es brevemente lo que habíamos manejado como jornada para este día. Si se percatan, solamente estamos hablando de elementos muy introductorios, muy generales, que poco a poco vamos a ir ampliando, ¿verdad? Para esta semana, la actividad que se tiene programada es mi primer diagnóstico, es una actividad individual, ¿verdad? Formativa quiere decir que no tiene ponderación. Y las instrucciones es que realice el quiz de la presente semana, analizando las preguntas y respondiéndolo de la manera más sincera posible. Es decir, no hay respuestas buenas ni malas, simplemente hay respuestas. Y sobre esa base vamos a ir desarrollando el resto de contenido de la asignatura. Fecha de entrega se supone que es para hoy domingo, pero podemos dar un plazo, ¿verdad? Para que efectos de que podamos completarlo mañana, lunes o el martes si es necesario, ¿verdad? Y el instrumento de evaluación es un quiz. Aquí está lo que les decía en cuanto al material complementario. El libro de Dorbush, entiendo que está en forma digital, lo pueden buscar y descargarlo, ¿verdad? Está en el capítulo 1, tanto de Gregorio como el de Dorbush, y hay dos videos. Macroeconomía versus macro versus microeconomía, qué es cada una, y lo que es contabilidad nacional. Tómense el espacio de revisarlo para que tengamos un poquito más de contexto a la hora de resolver el quiz, ¿verdad? Que es el diagnóstico. Dudas o inquietudes, damas y caballeros, que debe el espacio para las preguntas. ¿Preguntas o inquietudes, jóvenes? Si hay dudas, por favor, las podemos plantear. Si no, les agradecería, jóvenes, que a través del chat o del audio me hagan saber que todo ha quedado claro para efectos de ir cerrando la jornada de la clase programada para hoy. Por mi parte, todo claro, Lick. Muchas gracias, Griselda. ¿Alguien más? Aquí en el chat nos comparte Diego, todo claro. Muchas gracias, Diego, muy amable. Ok, si no hay más inquietudes, entonces, damas y caballeros, nos quedamos hasta acá. Por favor, estar pendientes del chat y de la plataforma por cualquier novedad que les informe respecto a la actividad que vamos a tener la otra semana, ¿verdad? En cuanto a día, hora y cómo lo vamos a hacer. Y evidentemente, pues cualquier duda, perdón, relativa al contenido, pues igual estamos a la orden, ahí no duden en contactarme, ¿verdad? Para efectos de poder solventar cualquier inquietud. En este momento voy finalizando la grabación para que ya quede el enlace en el chat.